Hola, mi nombre es Sara y a continuación voy a explicar lo que es el algoritmo de Dijkstra. Voy a mostrar un ejemplo de su funcionamiento paso a paso. Bueno, ¿cómo funciona el algoritmo de Dijkstra? Primero tenemos que saber qué es el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra es un algoritmo voraz que se encarga de encontrar los caminos más cortos desde un nodo origen hasta los demás nodos en un grafo. Este algoritmo pues resuelve el problema de los caminos cortos o caminos mínimos. Bueno, vamos a ver cuáles son los puntos claves del algoritmo de Dijkstra. Bueno, estos son como que los pasos que sigue el algoritmo para pues cumplir con su objetivo. Primero que todo, pues el algoritmo de Dijkstra inicia con un nodo origen que pues es como que ese nodo lo definimos nosotros. Lo escogemos y pues lo que va a hacer el algoritmo es que va a analizar pues el camino más corto entre ese nodo y pues los demás nodos del grafo. Posteriormente lo que va a hacer el algoritmo es que él va a buscar a partir de ese nodo de origen el camino más corto a sus vecinos, a sus nodos adyacentes. Y una vez pues encontrado ese camino, pues va a marcar a ese nodo con el camino más corto como visitado y pues se va a agregar al camino más corto. Luego lo que hace el algoritmo en el paso 3 es que va a registrar cada una de esas distancias hasta los nodos con las distancias más cortas y va a visitar el resto de los nodos y va a hacer comparaciones entre distancias. Si encuentra una distancia para un camino de menor valor, él lo va a actualizar y va a elegir irse por ese camino más corto. Y ya por último lo que pasa es que él va a repetir este proceso hasta que todos los nodos pues han sido añadidos y se ha encontrado ese camino más corto. Listo. Ahora, una curiosidad es que pues, el algoritmo de Dijkstra es eficiente siempre y cuando los pesos de las aristas sean positivos. A continuación voy a explicar mediante una tabla paso a paso cuál es el procedimiento que sigue el algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino más corto desde un nodo dado hasta otro. Bueno, en este ejemplo pues se nos puede encontrar el camino más corto desde el nodo 0 hasta el nodo 3. Que pues si nos podemos fijar en la imagen del grafo, el nodo 0 se encuentra en la parte superior y el nodo 3 en la parte inferior. En nuestra tabla consta de tres columnas, una que nos indica cada uno de los nodos, en nuestro caso tenemos 6 que van desde el 0 hasta el 5, la distancia entre ellos y el nodo anterior, es decir, el predecesor que nos va a determinar, por así decirlo, la ruta que conecta a cada uno de los nodos anteriores. Listo, tenemos como caso base que el nodo 0, que es nuestro nodo inicial, la distancia hasta sí mismo es igual a 0. Lo colocamos en la tabla y en el nodo anterior, pues como no partimos desde un nodo anterior, pues lo dejamos en blanco. Posteriormente lo que hacemos es que vamos a analizar los nodos adyacentes a nuestro nodo inicial, que en este caso sería el nodo 1 y el nodo 5. Vemos qué distancias hay desde pues, el origen hasta cada uno de esos nodos adyacentes y los registramos en la tabla. Entonces para el nodo 5 la distancia sería 8 y va desde el nodo inicial que es 0. Y para el nodo 1 pues la distancia es 2 y va desde el nodo de origen que es el nodo 0. Ahora lo que hacemos es que vamos a tomar el nodo con la menor distancia pues hasta pues ese origen, que en este caso sería el nodo 1. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, que es analizar pues los vértices adyacentes a ese nodo. Pues como vértices adyacentes tenemos al nodo 5 y al nodo 2. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular las distancias hasta cada uno de esos dos nodos. Para el nodo 5, la distancia es igual a 5 más el acumulado, que sería el 2. Fue la distancia que registramos que iba desde el nodo de origen. Entonces en total sería una distancia de 7. Como anteriormente teníamos una distancia de 8 que partía desde el nodo origen hasta el 5, y como la distancia que encontramos ahora es mucho más corta, pues la registramos ya que pues encontramos un camino mucho más corto y eficiente. Entonces ahora la distancia para el 5 sería 7 y desde el nodo 1. Ahora hacemos lo mismo con el otro nodo adyacente que sería el nodo 2. Vemos que la distancia serían 6 más el acumulado que serían 2.
por lo tanto sería un total de 8. Lo registramos en la tabla y colocamos que el nodo anterior es pues el nodo 1. Ahora lo que hacemos nuevamente es elegir el nodo con la menor distancia de los que hemos encontrado pues en este punto del nodo 1. En este caso sería el nodo 5 y nos vamos por ese camino. Hacemos nuevamente lo mismo, repetimos el proceso con el nodo 5, analizamos cada uno de sus adyacentes y pues vemos las distancias que hay entre esos vértices adyacentes y lo sumamos con el acumulado para registrar las distancias en las tablas. Para el nodo 2 sería el acumulado de 7 más este 3, que sería un total de 10, pero como anteriormente habíamos registrado una distancia para llegar al nodo 2 de 8, que es una distancia menor a 10, pues no lo cambiamos. Entonces pues descartamos este camino porque sería un camino mucho más extenso. Posteriormente nos ubicamos nuevamente en el nodo 5 y analizamos su otro adyacente que sería el nodo 4. El acumulado más la distancia que hay desde 5 hasta 4 sería igual a 9. Lo registramos en la tabla y colocamos que pues nuestro nodo anterior pues es el nodo 5. Listo, nos vamos por ese camino. Y lo que hacemos aquí es que vamos a analizar ahora sí también los adyacentes al nodo 4. Bueno, haciendo nuevamente pues el procedimiento que hemos venido, que he venido mostrando, analizamos los adyacentes que sería el 2 y el 3 que pues es nuestro destino. Para llegar hasta el 2 nosotros tendríamos que sumar el acumulado que sería 9 más 1 que serían 10 para llegar hasta 2. Como podemos volver a notar es mayor a 8, por lo tanto no se cambia en la tabla. Y analizamos pues nuestro nodo 3 que es nuestro nodo pues final y vemos que el acumulado 9 más 3 es igual a 12 y lo registramos en la tabla. Desde que no, desde el nodo 4. Ya con eso, pues, ya con eso podemos concluir que pues este sería nuestro camino definitivo, que tendría una distancia total de 12 y que iría desde el nodo 3, el nodo anterior sería 4, que el nodo 4 va desde el nodo 5 y que el nodo 5 va desde el nodo 1 y que el nodo 1 va desde pues, nuestro nodo inicial 0. Les mostraré una pequeña y sencilla explicación de una implementación del pseudocódigo del algoritmo X. Bueno, primeramente pues definimos la función con el nombre de Dijkstra y esta nos recibe como parámetros un grafo y el source que sería el nodo de origen. Luego vamos a fijar, como podemos ver en la línea 2, en nuestro caso base que es la distancia desde el nodo origen hacia sí mismo, que se va a asignar como 0. Luego en la línea 3, para cada uno de los vértices en el grafo, si es diferente del nodo origen, la distancia hasta ese vértice o nodo, pues se va a asignar como infinita y pues su predecesor también como indefinido, ya que pues no conocemos cuánto cuesta llegar hasta ese nodo en específico. Luego, posteriormente, nosotros en la línea 8 vamos a añadir todos los nodos a una cola de prioridad. Posteriormente ingresamos a un ciclo que se va a ejecutar mientras la cola de prioridad no esté vacía. Aquí en este ciclo lo que vamos a hacer es que vamos a extraer un nodo U. Y para cada vecino de U, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular un valor llamado alt, que es lo que nos va a determinar este valor. Este valor prácticamente es la distancia a U más el peso de la arista anterior de U hasta B, que era lo que hacíamos anteriormente con lo del acumulado pues en el ejercicio de la tabla. Luego, si este valor es más pequeño que la distancia actual que nosotros teníamos registrado para B, actualizamos esa distancia con el valor pues, de alt y colocamos como predecesor al nodo U. Posteriormente, ya aquí en la línea 18, lo que vamos a hacer es que vamos a actualizar, por así decirlo, las distancias en la línea en la cola de prioridad y salimos del ciclo. Cuando ya no quedan pues nodos por analizar, el algoritmo termina y lo que nos devuelve pues sería la lista, el listado con las distancias mínimas y pues el arreglo también con los predecesores para poder reconstruir el camino más corto desde un nodo hasta los demás en el grafo. Aquí pues tendríamos la salida esperada pues de ese código con las distancias mínimas desde el nodo 0 hasta cada uno de los demás nodos. Y para finalizar, pues tenemos las conclusiones de este algoritmo. Bueno, este algoritmo encuentra las distancias mínimas desde un nodo de origen, pues hasta todos los demás nodos.
Es un algoritmo voraz que significa que siempre en cada uno de los nodos va a tomar la decisión local óptima posible. Este algoritmo funciona, pero recordemos que funciona con pesos de las aristas pues, no negativos y pues siempre va a encontrar el camino más corto. Este algoritmo también pues, es muy eficiente y es bastante utilizado pues, en sistemas de rutas, redes, etcétera. Y este algoritmo pues, devuelve tanto distancias mínimas como los predecesores para reconstruir el camino corto. Y ya eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.